Bueno, pues soy Enar Corbí. Actualmente soy asesora de la Directora General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, doña Mercedes Rico. Es con mucha ilusión, con mucho cariño que he visto la tarea que habéis desarrollado. Es muy importante, habéis logrado cosas importantes como que gente significativa de este país participe de vuestra radio Sefarad, y además he sabido que hasta en Argentina o Venezuela, en otros sitios, porque me ha tocado hablar con algunos de ellos directamente, sé que habéis llegado hasta allí. Eso quiere decir que hay calidad, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho entusiasmo, y adelante y gracias por lo que hacéis. La hora de las gaviotas son muchas, hermosas y de todos los colores. Te amé, sí lo sé, nadie me ha amado como tú, ni amaré a ninguna mujer como te amé a ti. Eres mi último amor. Feliz, abandono ahora este mundo. Dejé que me amaras como tú sabías. Las gaviotas sabrán llevarte en paz. No quiero irme, todavía no. Necesito estar más tiempo contigo. Quiero que me ames una hora más, un año más, un siglo más. Buenas tardes y bienvenidos. Lo que acabo de leer es el poema titulado Es la última hora, Sara, con el que Moshe Ben Arrosh empieza su libro Lucena. Moshe nació en Tetuán y emigró con sus padres a Israel a la edad de 13 años. Desde entonces intenta comprender qué y por qué pasó, así como su pasado en Marruecos, su relación con el español, con España y con Israel. Eterno inadaptado a toda sociedad, eterno inmigrante, pero con demasiadas raíces y demasiada historia. Ha publicado varios libros, algunos de poesía, en hebreo, en español, chino, francés e inglés. Moshe está en España presentando su último libro, Lucena, y también con nosotros. Hola Moshe, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Español. ¿Esa gira, esa presentación con el libro? Muy bien, muy bien. Por Andalucía, sobre todo, sí. ¿Ha tenido una buena acogida? Sí, bastante, sí. Me alegro. Supongo que estarás muy harto de oír esta pregunta, pero no tengo más remedio que preguntarte. ¿Por qué Lucena? Bueno, Lucena se llamaba la ciudad judía. En el siglo XI fue una ciudad muy importante en la que había muchos poetas y muchos pensadores y filósofos, rabinos, que sobre todo pasaban por ahí y estudiaban. A Lucena la encontré, se puede decir que la encontré leyendo libros sobre el judaísmo sefardita, y siempre aparece de una forma anecdótica. No se considera una ciudad importante como Sevilla o Granada o Málaga o Toledo como ciudades centrales en el judaísmo español y sefardí, pero siempre aparece como algo importante en el siglo XI, y después es una ciudad que desapareció. Los judíos desaparecieron de ella en 1149. Fueron expulsados por los musulmanes y no por los cristianos. Y por tanto me pareció una ciudad más fácil de escribir en prosa y de ficcionar, digamos. Esa es la razón. Este libro, tengo entendido, lo empezaste a escribir creo en 1999. No, en el 95. 95. Sí. ¿Por qué has tardado tanto en terminarlo? Bueno, tardé mucho en terminarlo. Relativamente soy un escritor bastante rápido de novelas, digamos. Puedo escribir una novela en 6 meses. Pero Lucena me duró 5 años. Porque, bueno, es difícil saber por qué. Porque no llegaba a encontrar el eje de la novela. Hay muchísimos personajes en esta novela que aparecen y desaparecen. Son personajes importantes, secundarios. Hay unos cuantos que son los personajes mayores de la novela, pero solamente cuando llegué a Lucena en el 1999, viajé a Lucena y escribí lo que es el primer capítulo de la novela, que es el último capítulo que escribí en realidad, en el que un personaje llega de México a España buscando sus raíces, un descendiente de conversos judíos, y de pronto se encuentra enfrente de un tribunal de la Inquisición. Y ahí en realidad me di cuenta
¿De qué trataba la novela? Que trataba de historias posibles y de mundos paralelos posibles de Sefarad, de lo que podía haber sido Sefarad. Yeah. Malos y buenos. Hay positivos y hay negativos. Podía seguir la Inquisición o podía seguir el judaísmo de Lucena. Uh-huh. Pero creo que este libro lo escribiste realmente en hebreo. Siendo tu idioma materno el español, ¿cómo te fuiste a escribirlo en hebreo? El problema de los idiomas, no exactamente. Empecé a escribir en hebreo, después escribí algunos capítulos en español. Después los capítulos fueron elaborados de nuevo en hebreo. En realidad se publicó primero en hebreo en el año 2002, en enero del 2002. Pero mismo en esta novela hay un problema de en qué lengua escribirla, pero fue escrita en hebreo. Y no hice yo mismo la traducción, la hizo una traductora, Roser Yuk Oms, porque sentí que ya no podía seguir elaborando y tratando y cambiando el texto. Si lo hubiese traducido yo, tal vez hubiese escrito otra novela, claro. La verdad. Y bueno, está traducida por ella, pero conmigo, ¿no? Yo estuve en todas las etapas de la traducción, así que es un poco si un poco la versión española que yo esperaría de esta novela, sí. Uh-huh. En tu obra está muy presente la nostalgia de una España del pasado, de la época de oro, que los judíos sefardíes llevan dentro. ¿Ves acaso un simbolismo en volver a España para presentar tu libro, Lucena? Es una especie de reconquista. Es una especie de reconquista espiritual. Llegar a Lucena y con palabras y volver con la historia mía, como es lo que yo veo. No es un libro histórico, pero es más bien un libro en el que intenté elaborar cómo se vive la historia de hace 500 años en el presente. Esa fue mi intención, y que se publique el libro en España y en Lucena, además cuando empecé a escribir el libro ni siquiera sabía que existía una Lucena moderna. En 1995 todavía no había internet y no me pasó por la cabeza. Creí que se había acabado en el siglo XII. Después cuando lo encontré dije, bueno, hay una Lucena también que está probablemente en el mismo sitio donde estaba Lucena. Así que es muy muy significativo, sí, es algo muy especial. Uh-huh. También están muy implícitos los orígenes, el buscar explicaciones, la identidad judía. ¿Existe acaso un paralelismo entre el libro y tú? Paralelismo. Debe ser, sí, es un mapa de ser el eterno extranjero, y sobre todo viene eso de encontrarme en Israel como extranjero. O sea, cuando emigré a los 13 años, yo tenía ese sentimiento que iba a llegar a mi tierra, en realidad mi tierra. Pero cuando llegué a Israel me di cuenta que no era mi tierra, que seguía siendo extranjero y seguía siendo diferente de la sociedad. Que se puede decir que Israel es una sociedad muy ashkenazí en las paces y en el sistema, en su forma de pensar, y para un sefardita es algo que le deja fuera de la sociedad. Pero ¿sigues hoy por hoy pensando igual? Hoy más. No, recuerdo una vez que hablé con una poeta que escribe en inglés en Israel, y le digo, ¿te sientes ya asimilada? Y dice, no, cada vez más extranjera. Al contrario, me siento que cuanto más yo llego a mis orígenes y a mi forma de pensar, y eso tiene que ver con la escritura en hebreo, que está considerado algo como más o menos antisionista, escribir en español, no en hebreo. Uh-huh. Hay que pasar al hebreo, hay que pasar a ser el nuevo judío que habla hebreo. Y para mí, escribir en español, al contrario, es llegar más a mí y estar más en correlación con mi vida y con mi pasado. Una reafirmación. Sí, y en eso en realidad me siento mucho más fuera de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué buscas y qué encuentras cuando escribes? Ni busco ni encuentro. Cuando escribo una especie de no soy consciente realmente de lo que escribo. No es un estado de lógica o de yo voy a escribir sobre esto o sobre lo otro. Es una especie de trance. ¿Sí? Estoy en una especie de conexión cuando escribo. Yo lo que siento cuando escribo es que soy yo. Muy claramente siento que soy yo. Fuera de eso, soy una persona bastante despistada.
siempre cuestionando todo, pero en el momento que escribo las cosas están claras. Uh-huh. No, y leyendo tu libro se ve sí, que eres tú. Soy yo cuando escribo, cuando no es... La gente cuando me ve, o sea, de mi escritura sale alguien muy, muy decidido, que sabe muy bien lo que quiere. Después cuando me conocen se ve que nunca sé, no sé en qué café sentarme, ¿no? Me puedo pasar una hora pensando en sentarme o algo así. Me lo has contestado antes un poquito, pero como escritor con un mensaje tan específico como el tuyo, ¿cuál dirías que es tu lugar dentro del contexto israelí? Israelí, yo creo que estoy defendiendo una cierta cultura en el contexto israelí y diciendo, esta es la cultura que tenemos y aunque nadie lo sabe, lo estoy diciendo. Una especie, me siento como algo del último, el último que viene de Marruecos o el último que no nació en Israel. No es que sea exactamente el último, ¿no? Hay quien ha venido 20 años después, pero una especie de último, como si tengo que dejar un testimonio de mi vida en Marruecos. Ya. Yeah. Y con los españoles también creo que hay una cierta posibilidad de llegar a un mensaje, y me es importante el público español llegar a un mensaje que España, no sé si todos, pero que España reconozca su pasado judío. Ya. Yeah. En eso estamos todos, yo creo. No sé si los cristianos están tanto en eso, pero muy pocos. Uh-huh. Pero creo que va a cambiar, eso va a cambiar. Tenemos fe en ello. Antes de terminar, me encantaría que nos leyeras algo. Bueno, voy a leer un poema de Esquina Tetuán, mi primer libro en español, el primer poema del libro. Se llama X. Soy un poeta marroquí exiliado. Primero viví en mi exilio de España en Marruecos. Después me exiliaron mis padres desde Marruecos a Israel. Tierra de exiliados, hijos, nietos y bisnietos de exiliados. Y aquí llegué al exilio máximo, el exilio de mí mismo, exiliado de mi tierra, de mi familia, de mi patria, de mi exilio. Muy bonito. Y con mucho significado. Pues Moshe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos mucha suerte y muchos libros más. Gracias.